Toma otra, toma otra, toma otra, toma otra. Eso. Perfecto. Vean cómo trabaja. Oye, el libro no está. Iván. Tiene la palabra. Buen día, señoras y señores. Gracias por estar presente acá. Voy a hacer una declaración en nombre del gobierno ecuatoriano, dividida en dos partes. En primer lugar, haciendo referencia a lo denunciado por el gobierno del Ecuador ayer, que tiene que ver con las amenazas que recibimos del Reino Unido respecto a nuestra sede diplomática en Londres, y en segundo lugar, una declaración sobre la respuesta del Ecuador a la solicitud del señor Julian Assange de asilo diplomático. En la primera parte de la declaración, queremos, como gobierno ecuatoriano, ratificar con toda firmeza la posición del Ecuador respecto de la amenaza que ayer, miércoles 15 de agosto, el gobierno del Reino Unido hiciera contra nuestro país. No podemos permitir que el proceso de estudio y conversaciones amistosas con Reino Unido referidas al caso de pedido de asilo político de Julian Assange se vea entorpecido y burlado por una comunicación oficial que agrede manifiestamente al Ecuador. Tampoco podemos admitir que la reacción de voceros oficiales del Reino Unido respecto de nuestra queja pública por tan impropio comportamiento se reduzca a la alegre declaración de que ellos solo, entre comillas, han sido honestos con su posición. La ayuda de memoria entregada oficialmente a nuestra Cancillería por el encargado de negocios de la Embajada del Reino Unido en Quito se expresaba en estos términos, abro comillas: deben estar conscientes de que hay una base legal en el Reino Unido, la Ley sobre Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987, que nos permitiría tomar acciones para arrestar al señor Assange en las instalaciones actuales de la embajada. Y esta segunda parte, que es más grave: sinceramente esperamos no tener que llegar a este punto, pero si ustedes no pueden resolver el asunto de la presencia del señor Assange en sus instalaciones, esta ruta está abierta para nosotros. Es más o menos como decir: te voy a golpear salvajemente, pero si tú te portas bien, puede ser que no te golpee salvajemente, depende de cómo te portes. Lo que al parecer del gobierno manifiesta la abierta intención de utilizar de forma discrecional tanto instrumentos normativos de ámbito estatal como el uso de la fuerza como método de resolución de una situación que hasta ahora se había articulado a través de cauces amistosos y estrictamente diplomáticos. A lo largo del proceso de conversaciones mantenidas por el caso Assange, el Reino Unido no ha cedido ni un ápice en pos de encontrar una solución satisfactoria para todas las partes. En este contexto, la nota entregada ayer es un claro y ofensivo ataque al derecho que tiene el Ecuador como país soberano de decidir sobre una solicitud de protección diplomática al ciudadano que la ha formulado, libres de coacciones, presiones o manipulaciones de ningún tipo. Causa asombro recordar, además, que entre los varios precedentes denunciados ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del que el Reino Unido es miembro permanente, por acciones intrusivas en dependencias diplomáticas, se encuentra la reciente nota de prensa
SC 10463, emitida recientemente, el 29 de noviembre del 2011. En este caso, el país afectado fue precisamente el Reino Unido. Y como sustento legal se aplicó, esta vez sí, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y lo que dicho tratado estipula respecto a la inviolabilidad del personal y los locales diplomáticos, que debe ser respetada y protegida por los estados firmantes en todos los casos. Cabe mencionar también las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, número 457 del 4 de diciembre del 79 y la número 461 del 31 de diciembre del 79, a raíz de la crisis de la Embajada de Estados Unidos en Teherán. De nuevo, la Convención de Viena fue el instrumento legal para pronunciar una condena contundente a la actuación de un Estado respecto a la situación del personal y los locales diplomáticos de un tercer país. Por tanto, no podemos aceptar el doble rasero utilizado por las autoridades británicas en el caso que nos ocupa. Ninguna ley de ámbito nacional puede ser utilizada para justificar, en ningún caso, señores, una acción intrusiva en locales diplomáticos de ningún país del mundo, y mucho menos puede servir para emitir amenazas explícitas y chantajes que busquen torcer la voluntad de un país soberano. Ante esta acción, que supone un peligrosísimo precedente para cualquier país de nuestro continente y del mundo, el Ecuador solicitó inmediatamente a los organismos regionales de ALBA, UNASUR y OEA la convocatoria a reuniones de nivel de cancilleres para tratar esta amenaza y coordinar una respuesta a nivel regional que no deje en la impunidad semejante hecho. En este sentido, en el de conseguir responder de forma clara y común ante este tipo de acciones, el Ecuador quiere agradecer públicamente las muestras de apoyo y solidaridad que muchos países, líderes políticos y activistas sociales han expresado por diferentes vías desde la tarde de ayer. A pesar de que la respuesta por parte de los voceros del gobierno británico no ha sido satisfactoria, porque hasta este momento esta Cancillería no ha recibido ninguna disculpa, desmentido o rectificación, pensamos que el clamor de apoyos de toda índole refuerzan nuestra respuesta firme y apegada a los principios elementales del derecho y el respeto entre países iguales. El Ecuador es un Estado libre y democrático, no sujeto a tutelajes externos de ningún tipo, independiente de intereses ajenos a los de su pueblo, soberano en sus decisiones políticas y jurídicas. Igualmente, corrobora su posición de respeto al derecho internacional y su apuesta inequívoca por el diálogo entre Estados soberanos para la resolución de conflictos. Esta declaración tiene que ver con lo sucedido ayer. Quiero solamente leer una parte de esa nota de prensa del Consejo de Seguridad de fecha 29 de noviembre del año 2011 sobre los ataques a la sede de la Embajada del Reino Unido ubicada en Irán, a la sede de la Embajada del Reino Unido ubicada en Irán. El comunicado fue emitido por el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No olvidemos, el Reino Unido es miembro del Consejo de Seguridad, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con derecho a veto, como lo sabemos. Esto fue emitido por el presidente de dicho consejo, señor José Filipe Moraes Cabral. Y dice lo siguiente: los miembros del Consejo esto lo digo para que no lo olvide el gobierno del Reino Unido. Los miembros del Consejo de Seguridad condenan en los términos más fuertes los ataques en contra de la Embajada del Reino Unido en Teherán, Irán, que ha resultado en intrusiones en las instalaciones diplomáticas y consulares, causando serios daños. Los miembros del Consejo de Seguridad hacen un llamado al respeto del principio fundamental de inviolabilidad de las sedes diplomáticas y consulares, así como la obligación de los gobiernos que reciben a las embajadas en su territorio, que está plasmado en la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas y la Convención de 1963 sobre relaciones consulares, y tomar todos los pasos que sean necesarios para proteger las sedes diplomáticas y consulares contra toda intrusión o daño
y así prevenir cualquier perturbación de la paz en estas misiones o detrimento a su dignidad. En este contexto y expresando nuestra profunda consternación ante semejantes ataques, los miembros del Consejo de Seguridad hacemos un llamado a las autoridades de Irán a proteger las propiedades de las misiones diplomáticas y consulares, así como a su personal, y respetar completamente sus obligaciones internacionales en esta materia. Con esto pasamos a hacer la declaración del Gobierno de la República del Ecuador sobre la solicitud de asilo del señor Julian Assange. El 29 de junio del año 2012, el ciudadano de nacionalidad australiana, Julian Assange, se presentó en el local de la Embajada del Ecuador en Londres a fin de solicitar la protección diplomática del Estado ecuatoriano, acogiéndose a las normas sobre asilo diplomático vigentes. El requirente ha basado su pedido en el temor que le produce la eventual persecución política que podría sufrir en un tercer Estado, el mismo que podría valerse de su extradición al Reino de Suecia para obtener a su vez la extradición ulterior a aquel país. El gobierno del Ecuador, fiel al procedimiento del asilo y atribuyendo la máxima seriedad a este caso, ha examinado y evaluado todos los aspectos implicados en el mismo, particularmente los argumentos presentados por el señor Assange, para respaldar el temor que siente ante una situación que esta persona percibe como un peligro para su vida, su seguridad personal y su libertad. Es importante señalar que el señor Assange ha tomado la decisión de solicitar el asilo y protección del Ecuador por las acusaciones que, según manifiesta, le han sido formuladas por supuesto espionaje y traición, con lo cual este ciudadano expone el temor que le infunde la posibilidad de ser entregado a las autoridades de los Estados Unidos de América por las autoridades británicas, suecas o australianas, pues aquel es un país, señala el señor Assange, que lo persigue debido a la desclasificación de información comprometedora para el gobierno estadounidense. Manifiesta asimismo el solicitante que es víctima de una persecución en distintos países, la cual deriva no solo de sus ideas y sus acciones, sino de su trabajo al publicar información que compromete a poderosos de publicar la verdad y con ello desenmascarar la corrupción y graves abusos a los derechos humanos de ciudadanos alrededor del mundo. Por lo tanto, para el solicitante, la imputación de delitos de carácter político es lo que fundamenta su pedido de asilo, pues en su criterio se encuentra ante una situación que supone para él un peligro inminente que no puede resistir, a fin de explicar el temor que le infunde una posible persecución política y que esta posibilidad termine convirtiéndose en una situación de menoscabo y violación de sus derechos, con riesgo para su integridad y seguridad personal y su libertad, el gobierno del Ecuador consideró lo siguiente. Primero, que Julian Assange es un profesional de la comunicación galardonado internacionalmente por su lucha a favor de la libertad de expresión, la libertad de prensa y de los derechos humanos en general. Segundo, que el señor Assange compartió con el público global información documental privilegiada que fue generada por diversas fuentes y que afectó a funcionarios, países y organizaciones. Tercero, que existen serios indicios de retaliación por parte del país o los países que produjeron la información divulgada por el señor Assange, represalia que puede poner en riesgo su seguridad, integridad e incluso su vida. Cuarto, que a pesar de las gestiones diplomáticas realizadas por el Estado ecuatoriano, los países de los cuales se han requerido garantías suficientes para proteger la seguridad y la vida del señor Assange se han negado a facilitarlas. Quinto, que existe la certeza de las autoridades ecuatorianas de que es factible la extradición del señor Assange a un tercer país fuera de la Unión Europea sin las debidas garantías para su seguridad e integridad personal. Sexto, que la evidencia jurídica muestra claramente que de darse una extradición a los Estados Unidos de América, el señor Assange no tendría un juicio justo, podría ser juzgado por tribunales especiales o militares, y no es inverosímil que se le aplique un trato cruel y degradante y se le condene a cadena perpetua o a la pena capital, con lo cual no serían respetados sus derechos humanos. 7. Que si bien el señor Assange debe responder por la investigación abierta en Suecia, el Ecuador está consciente de que la Fiscalía sueca
ha tenido una actitud contradictoria que impidió al señor Assange el total ejercicio del legítimo derecho a la defensa. 8. Que el Ecuador está convencido de que se han menoscabado los derechos procesales del señor Assange durante dicha investigación. 9. Que el Ecuador ha constatado que el señor Assange se encuentra sin la debida protección y auxilio que debiera recibir de parte del Estado del cual es ciudadano. 10. Que al tenor de varias declaraciones públicas y comunicaciones diplomáticas realizadas por funcionarios de Gran Bretaña, Suecia y Estados Unidos de América, se infiere que dichos gobiernos no respetarían las convenciones y tratados internacionales y darían prioridad a leyes internas de jerarquía secundaria, contraviniendo normas expresas de aplicación universal. Y 11, que si el señor Assange es reducido a prisión preventiva en Suecia, tal y como es costumbre en ese país, se iniciaría una cadena de sucesos que impediría que se tomen medidas de protección ulterior para evitar la posible extradición a un tercer país. De esta forma, el gobierno del Ecuador considera que estos argumentos dan sustento a los temores de Julian Assange, en tanto este puede ser víctima de una persecución política como consecuencia de su defensa decidida a favor de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, así como de su posición de repudio a los abusos en que suele incurrir el poder en determinados países, aspecto que hacen pensar al señor Assange que en cualquier momento puede presentarse una situación susceptible de poner en peligro su vida, seguridad e integridad personal. Este temor le ha conminado a ejercer su derecho humano de buscar y recibir asilo en la Embajada del Ecuador en el Reino Unido. El artículo 41 de la Constitución del Ecuador define claramente el derecho de asilar. En virtud de esta disposición, en el Ecuador están plenamente reconocidos los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Según dicha norma constitucional, abro comillas, las personas que se encuentran en situación de asilo y refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia, cierro comillas. Asimismo, el derecho de asilo se encuentra reconocido en el artículo 4.7 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Ecuatoriana, que determina la facultad del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador para conocer los casos de asilo diplomático de acuerdo con las leyes, los tratados, el derecho y la práctica internacional. Cabe subrayar que nuestro país se ha destacado en los últimos años por acoger a un gran número de personas que han solicitado asilo territorial o refugio, habiendo respetado irrestrictamente el principio de no devolución y de no discriminación, al tiempo que ha adoptado medidas encaminadas a otorgar el estatuto de refugiado de una manera expedita, teniendo en cuenta las circunstancias de los solicitantes, en su gran mayoría colombianos que huyen del conflicto armado en su país. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha elogiado la política de refugio del Ecuador y ha resaltado el hecho significativo de que en el país no se haya confinado en campamentos a estas personas, sino que han sido integradas a la sociedad en pleno goce de sus derechos humanos y garantías. El Ecuador ha podido constatar en el transcurso del análisis de las instituciones jurídicas vinculadas al asilo que a la conformación de este derecho concurren principios fundamentales del derecho internacional general, los mismos que por su importancia tienen valor y alcance universal, por cuanto guardan consonancia con el interés general de la comunidad internacional en su conjunto y cuentan con el pleno reconocimiento por parte de todos los estados. Dichos principios, que se encuentran contemplados en diversos instrumentos internacionales, son los siguientes. El asilo, en todas sus modalidades, es un derecho humano fundamental que crea obligaciones erga omnes, es decir, para todos los estados. El asilo diplomático, el refugio o asilo territorial y los derechos a no ser extraditado, expulsado, entregado o transferido son derechos humanos equiparables, ya que se basan en los mismos principios de protección humana, esto es, no devolución y no discriminación, sin ninguna distinción de carácter desfavorable por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia,
opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra condición o cualquier otro criterio análogo. La protección se produce cuando el Estado asilante, de refugio o requerido o la potencia protectora consideran que existe el riesgo o el temor de que la persona protegida pueda ser víctima de persecución política o se le imputen delitos políticos. Corresponde al Estado asilante calificar las causas del asilo y en caso de extradición valorar las pruebas. El derecho de asilo es un derecho humano fundamental, por tanto pertenece al ius cogens, es decir, al sistema de normas imperativas de derechos reconocidos por la comunidad internacional en su conjunto, que no admiten acuerdo en contrario, siendo nulos los tratados o disposiciones del derecho internacional que se les opongan. La falta de convención internacional o de legislación interna de los Estados no puede alegarse legítimamente para limitar, menoscabar o denegar el derecho al asilo. El Ecuador considera que el derecho aplicable al caso del asilo del señor Julián Assange está integrado por todo el conjunto de principios, normas, mecanismos y procedimientos previstos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, que contemplan entre sus disposiciones el derecho de buscar, recibir y disfrutar del asilo por motivos políticos, las convenciones que regulan el derecho de asilo y el derecho de los refugiados y que reconocen el derecho a no ser entregado, devuelto o expulsado cuando hay fundados temores de persecución política. Las convenciones que regulan el derecho de extradición y que reconocen el derecho a no ser extraditado cuando esta medida puede encubrir persecución política. Es innegable que los Estados, al haber contraído en tan numerosos y sustantivos instrumentos internacionales, muchos de ellos jurídicamente vinculantes, la obligación de brindar protección o asilo a las personas perseguidas por motivos políticos, han expresado su voluntad de establecer una institución jurídica de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, fundada en una práctica generalmente aceptada como derecho, lo que atribuye a dichas obligaciones un carácter imperativo, que por estar vinculadas al respeto, protección y desarrollo progresivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, forman parte del ius cogens. Algunos de dichos instrumentos se mencionan a continuación: la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, el Convenio de Ginebra de 1949, la Convención sobre Estatuto de Refugiados de 1951 y su Protocolo de Nueva York de 1967, la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, la Convención sobre Asilo Territorial de 1954, el Convenio Europeo de Extradición de 1957, la Declaración 2312 sobre Asilo Territorial de 1967, la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969, que establece que las normas y principios imperativos de derecho internacional general no admiten acuerdo en contrario, siendo nulo el tratado que al momento de su conclusión entra en conflicto con una de estas normas. Esto lo dice en su artículo 53. Y si surge una nueva norma perentoria en este mismo carácter, todo tratado existente que entre en conflicto con dicha norma es nulo y se da por terminado en su artículo 64. Y dice adicionalmente, en cuanto a la aplicación de estos artículos, la Convención autoriza a los Estados a demandar su cumplimiento ante la Corte Internacional de Justicia, sin que se requiera la conformidad del Estado demandado, aceptando la jurisdicción del tribunal, lo dice en su artículo 66b. Adicionalmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo de 1977, que dice que el Estado requerido está facultado para negar la extradición cuando exista el peligro de que la persona sea perseguida o castigada por sus opiniones políticas. Y la Convención Interamericana sobre Extradición de 1981, la Carta Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos de 1981, la Declaración de Cartagena de 1984 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000.
El gobierno del Ecuador considera importante destacar que las normas y principios reconocidos en los instrumentos internacionales citados y en otros acuerdos multilaterales tienen preeminencia sobre el derecho interno de los estados, pues dichos tratados se basan en una normativa universalizadora, orientada por principios intangibles, de lo cual se deriva un mayor respeto, garantía y protección de los derechos humanos en contra de actitudes unilaterales de los mismos estados. Esto restaría eficacia al derecho internacional, el cual debe más bien ser fortalecido, de tal manera que el respeto de los derechos fundamentales se consolide en función de su integración y de su carácter ecuménico. Por otro lado, desde que el señor Julian Assange solicitó asilo político al Ecuador, se han mantenido diálogos de alto nivel diplomático con Reino Unido, Suecia y Estados Unidos. En el transcurso de estas conversaciones, nuestro país ha apelado a obtener del Reino Unido las garantías más estrictas para que Julian Assange enfrente sin obstáculos el proceso jurídico abierto en Suecia. Dichas garantías incluyen que, una vez ventiladas sus responsabilidades legales en Suecia, no sea extraditado a un tercer país. Esto es, la garantía de que no se aplique la figura de la especialidad. Por desgracia, y a pesar de los repetidos intercambios de textos, el Reino Unido en ningún momento dio muestras de querer alcanzar compromisos políticos, limitándose a repetir el contenido de los textos legales. Los abogados del señor Assange solicitaron a la justicia sueca que tome las declaraciones de Julian Assange en el local de la Embajada de Ecuador en Londres. El Ecuador trasladó oficialmente a las autoridades suecas su voluntad de facilitar esta entrevista con la intención de no interferir ni obstaculizar el proceso jurídico que se sigue en Suecia. Esta medida es perfecta y legalmente posible y aplicada en algunas otras oportunidades por Suecia. Suecia no aceptó. Por otro lado, el Ecuador auscultó la posibilidad de que el gobierno sueco estableciera garantías para que no se extraditara en secuencia a Assange a los Estados Unidos. De nuevo, el gobierno sueco rechazó cualquier compromiso en este sentido. Finalmente, el Ecuador dirigió una comunicación al gobierno de Estados Unidos para conocer oficialmente su posición sobre el caso Assange. Las consultas se referían a lo siguiente. 1. Si existe un proceso legal en curso o la intención de llevar a cabo tal proceso en contra de Julian Assange y los fundadores de la organización Wikileaks. 2. En caso de ser cierto lo anterior, ¿qué tipo de legislación y en qué condiciones y bajo qué penas máximas estarían sujetas tales personas? 3. Si existe la intención de solicitar la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos. La respuesta de los Estados Unidos ha consistido en que no puede ofrecer información al respecto del caso Assange, alegando que es un asunto bilateral entre Ecuador y el Reino Unido. Con estos antecedentes, el gobierno del Ecuador, fiel a su tradición de proteger a quienes buscan amparo en su territorio o en los locales de sus misiones diplomáticas, ha decidido conceder asilo diplomático al ciudadano Julian Assange en base a la solicitud presentada al señor presidente de la República mediante comunicación escrita fechada en Londres el 19 de junio del 2012 y complementada mediante comunicación del 25 de junio del 2012, para lo cual el gobierno ecuatoriano, tras realizar una justa y objetiva valoración de la situación expuesta por el señor Assange, atendiendo a sus propios dichos y argumentaciones, hace suyos los temores del recurrente y asume que existen indicios que permiten presumir que puede haber persecución política o podría producirse tal persecución si no se toman las medidas oportunas y necesarias para evitarla. El gobierno del Ecuador tiene la certeza de que el gobierno británico sabrá valorar la justicia y rectitud de la posición ecuatoriana y, en consonancia con estos argumentos, confía en que el Reino Unido ofrecerá lo antes posible las garantías o el salvoconducto necesarios y pertinentes a la situación del asilado, de tal manera que sus gobiernos puedan honrar con sus actos de fidelidad que le deben al derecho y a las instituciones internacionales que ambas naciones han contribuido a forjar a lo largo de su historia común. También confía en mantener inalterables los excelentes lazos de amistad y respeto mutuo que unen al Ecuador y al Reino Unido y a sus respectivos pueblos, empeñados como están en la promoción y defensa
de los mismos principios y valores y por cuanto comparten similares preocupaciones acerca de la democracia, la paz, el buen vivir, que solo son posibles si se respetan los derechos fundamentales de todos. Canciller, damos paso a la ronda de preguntas. Por favor, Fabricio Ceballos, de Ecuador TV. Déjeme comenzar con la segunda pregunta. Nosotros hemos hablado con los secretarios generales y las presidencias de estos tres organismos. En el caso de ALBA, está considerándose la posibilidad de que la reunión se produzca este mismo fin de semana, y también en el caso de UNASUR. Es posible que las reuniones de los ministros de Relaciones Exteriores de ALBA y de UNASUR se puedan concretar para el día sábado y el domingo en el Ecuador. Y en el caso de la OEA, he tenido conversaciones telefónicas con el señor José Miguel Insulza, que está en República Dominicana, y él nos ha ofrecido también que en los próximos días, lo más pronto posible, él convocará a una Asamblea General Extraordinaria de la OEA, que implica la participación de los cancilleres de la OEA para tratar este delicado tema. En relación a la primera pregunta, el gobierno del Ecuador está contestando recién hoy el pedido de asilo del señor Assange. Esperamos que el Reino Unido valore las argumentaciones y los fundamentos para la decisión que nosotros hemos tomado. Después de eso recibiremos de parte del Reino Unido, esperamos recibir una respuesta oficial. Simultáneamente a esta rueda de prensa, el vicecanciller del Ecuador está entregándole al encargado de negocios del Reino Unido la comunicación que yo he sintetizado en esta declaración, pero está siendo también recibida ya oficialmente por el gobierno del Reino Unido. Cuando tengamos la respuesta del Reino Unido, entonces nosotros tomaremos las decisiones que el gobierno ecuatoriano debe tomar. Alex Ceballos, Ecuavisa. Muchas gracias, señor canciller. Muy buenos días, Alex Ceballos de Ecuavisa. Estamos en vivo y en directo. Quisiéramos preguntarle a usted, señor canciller, este pronunciamiento del Ecuador de otorgar asilo al señor Julian Assange no implica romper las relaciones con Reino Unido, o por lo menos no complican las relaciones, tomando en cuenta la amenaza que se ha denunciado por parte suya el día de ayer, por favor, señor canciller. De ninguna manera. Imagínense cuántos asilos diplomáticos, políticos y cuántas concesiones de refugio en el mundo se producen todos los días. El Ecuador tiene 56.000 refugiados, de ellos la mayor parte son colombianos, y esto nunca ha significado la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con un país amigo. Y todos los días se producen concesiones de asilo en el mundo entero. Esta es una decisión soberana, protegida por el derecho internacional, y de tal manera que no tiene ningún sentido suponer, esperar que esto implique el rompimiento de relaciones, porque estamos ejerciendo un derecho que nos lo permite, del cual estamos asistidos por el derecho internacional. Lo que puede provocar ese tipo de resultados que usted señala sería justamente lo contrario, que algún país viole el derecho internacional. Pero este no es el caso del Ecuador, de tal manera que no esperamos que nada de esto pueda suceder si todos los países respetamos en igualdad de condiciones, si nos consideramos iguales como estados a nivel mundial y respetamos el derecho que le asiste, en este caso al gobierno ecuatoriano, de conceder asilo. Fernando Arroyo, de la agencia EFE. Gracias, perdón, canciller, estoy aquí atrás, no me ve por la pared de camarógrafos. Yo quisiera preguntarle, en vista a la actitud que ha tomado
el Reino Unido de seguir con esta obligación, dicen ellos, que tienen de extraditar a Assange. En caso de que no haya estas garantías, este salvoconducto, de lo que entiendo, Ecuador podría incluso acudir a la Corte Penal Internacional para eventualmente tomar una acción contra Gran Bretaña. Yo no quiero anticiparme a lo que venga en adelante, ¿no? Pero me parece tener claro que no es a ese organismo al que podríamos recurrir, sino a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero insisto en que las decisiones que tome el gobierno del Ecuador serán después de que el gobierno del Reino Unido responda o comente o reaccione ante la decisión que el gobierno ecuatoriano ha tomado y que está siendo entregada actualmente al gobierno británico. Patricio Rivas, de Agencia ANSA. Buenos días, señor canciller. Se conoció en la madrugada que Wikileaks pidió la renuncia del secretario de Estado inglés. Tal vez Ecuador ha pensado en hacer una solicitud similar, tomando en cuenta la amenaza que recibió la embajada. Disculpe, no le entendí. Wikileaks pidió la renuncia del secretario de Estado inglés. Quería saber si es que Ecuador ha pensado como medidas similares frente a la amenaza que recibió. No, sería pero absolutamente irracional que el gobierno del Ecuador le pida a otro gobierno, a un Estado amigo, que tome decisiones respecto a la organización de su estructura administrativa, de sus funcionarios. Eso sería pues inconcebible, ni se nos ocurre siquiera. Por favor, Renato Vaquero, Ecuador Inmediato. ¿Se están tomando algún tipo de medidas para reforzar policialmente o militarmente la embajada actualmente en Londres? Solamente algunas medidas de protección, nada más, de seguridad. Tenemos además cámaras en el interior de nuestra embajada y en el exterior para evitar que cualquier persona, esperamos que nunca el gobierno del Reino Unido, por supuesto, pero cualquier persona pudiera querer violentar nuestra sede diplomática y afectar el funcionamiento de la embajada o atentar contra la integridad del señor Assange. Tenemos algunas medidas de protección, exclusivamente de protección. Javier Ceballos, TC. Buenos días. Puede que sea muy apresurado de decir qué día podría venir el señor Assange acá al Ecuador, si es que todo va bien. Y segundo, ¿qué tipo de respaldo regional espera Ecuador de las cumbres de la posiblemente? Usted ha contestado su primera respuesta, es muy apresurado. Es por supuesto imposible siquiera pensar una fecha para que esto suceda, porque lo que tendríamos que lograr para que el señor Assange pueda venir a nuestro país es que el gobierno británico ofrezca el salvoconducto correspondiente. De tal manera que nosotros lo estamos pidiendo y esperamos que el gobierno británico lo pueda ofrecer. Marcelo Moncayo. Perdón. También hizo una última. Bueno, nosotros esperamos una reacción común de los gobiernos del ALBA, de UNASUR y de la OEA. Y aquí también se va a poner, digamos, vamos a permitirnos a nosotros mismos conocer la posibilidad de que la Organización de Estados Americanos, que no se olvide que está integrado por los países de América del Sur, América Central, el Caribe y América del Norte, ¿qué respuesta van a dar ante una amenaza como la que recibimos ayer del gobierno del Reino Unido de entrar a nuestra embajada y arrestar al señor Assange? Esperamos que la OEA, en este caso, pueda dar la respuesta que debe dar. Marcelo Moncayo, NTN 24. Robinson Robles, Hispan TV. Enrique Alcíbar, Radio Cenit. En Londres, la embajada ecuatoriana está sitiada. Se puede dar un inminente allanamiento a la embajada, refiriéndome al primer tema, señor canciller. Inminente,
término que usted lo utilizó varias veces, podría darse este allanamiento. Por rescatar, según... No use usted el término eminente, ¿no? Inminente tal vez la había utilizado, pero no me acuerdo, pero en todo caso podría haber sido inminente, no eminente. Para aclaración, digamos, del público. Adelante, señor Silva. ¿Esto fue una amenaza o va a ser ejecutada la acción probablemente en los próximos días que afectaría ahí sí la relación con nuestro país? Su respuesta, señor canciller. Y la segunda... Pero no, una sola, por favor. Por favor, es que fueron 2 temas los que usted analizó, pues. Gracias. O sea que se trataba de 5 temas, me hacía 5 preguntas. Muchas gracias, señor canciller. Y la última es respecto al salvoconducto del señor Hassan. Si no le da el salvoconducto el gobierno británico, él se va a mantener mucho tiempo seguramente. Buenos días. Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, nosotros recibimos información de nuestra embajada de que hubo un injustificado incremento del personal policial británico en los alrededores de la embajada ecuatoriana en Londres, cuando era común que en los días anteriores hubiera entre 3 y 4 policías. Ayer, en horas de la tarde y de la noche, llegaron a haber 12 policías allá y habían 2 carros de policías y en algún momento incluso 4 vehículos con policías en su interior, lo cual por supuesto que a nosotros nos preocupó. Alertamos a la comunidad internacional sobre este hecho injustificable. Nosotros no, por cualquier razón, vamos a poner alrededor de una embajada amiga de policías y peor vamos a aumentar la dotación de policías o enviar carros policías a esos locales. De tal manera que nosotros alertamos de esa situación. Nosotros seguimos creyendo que no será pensable siquiera que esta amenaza que sí recibimos y lo ratificamos se pueda concretar. No está en nuestras manos, por supuesto, pero estamos seguros de que no se concretará. Porque también estamos seguros de que no solamente habrá la respuesta de nuestro país, sino que habrá una respuesta regional. Estamos convencidos de eso. En relación al salvoconducto, insisto que eso depende del gobierno británico, si ellos lo conceden o no. Mientras no lo concedan, el señor Assange seguirá estando protegido en nuestra embajada. Canciller, ¿no hay más preguntas? Bien. Damos Gracias, por finalizada la rueda de prensa. Agradecemos por su presencia. Les vamos a entregar el documento para que lo puedan recibir y puedan ver todo. Compañeros, gracias por su presencia. El Reino Unido y esperamos que las distintas bancadas políticas no hagan de esto una plataforma más de oposición, sino que puedan el día de hoy acudir al pleno de la Asamblea en respuesta de una demanda del pueblo ecuatoriano. Estamos defendiendo la soberanía de nuestro país. ¿Como coordinador ha hablado con los independientes? Sí, estamos conversando con algunos compañeros y compañeras independientes que han garantizado su presencia. Entre ellos hemos avanzado con Yoconda Saltos, Vladimir Vargas. Estamos analizando la posibilidad de que también la asambleísta Guillermina Cruz pueda asistir, está fuera de la ciudad, pero así nos toca. Hay una sesión extraordinaria y nuestra obligación como asambleístas es responder a una convocatoria de una sesión extraordinaria. Es decir, que la Asamblea la resolución va a ser aceptada, aprobada por una... Bueno, allí habrá que verse, hay condiciones en las cuales pues el asilo, el refugio pues tiene algunos requisitos, algunas características que son las que tienen que cumplirse. Veamos primero cuál es la respuesta del gobierno británico y a partir de eso pues tomaremos, este es un camino que recién está abierto, así que serán condiciones y circunstancias que tendremos que revisarles todo el tiempo. ¿La Asamblea qué resolución puede entregar a...? Sí, no es una resolución sobre el tema de Julian Assange, porque eso ya está tomado, ¿no? Sin embargo, sí es enfrentar y debatir con honor, con dignidad, lo que ha supuesto una amenaza velada del Reino Unido para ingresar de manera forzosa o forzada al
territorio nacional que simboliza o que representa la Embajada del Ecuador en Londres, ¿no? Así que ojalá sobre eso, pues los asambleístas seamos firmes, no permitamos desde cualquier manera una forma de agresión, de una agresión externa, una agresión europea además, que debe ya estar cansada de tratar de humillar, de siempre tratar de que los países, por pequeños que sean, estén obligados a pedirle permiso a la gran autoridad política, económica y moral que ha pretendido ser los Estados Unidos o Gran Bretaña. Esta vez del Ecuador ya vive de pie. Estamos absolutamente conscientes de lo que significa concederle el asilo a una persona como Julian Assange. Lo hacemos como un asunto de soberanía, de dignidad y también de humanidad. No vamos a dejarle expuesta a una persona que se ha jugado por dar a conocer la verdadera información, que se ha jugado, él sí, por la libertad de expresión. Es decir, ¿confían en que haya el quórum necesario, tomando en cuenta que están en receso? Esperemos que sí. Hacíamos ya como un sondeo entre los asambleístas, parece que sí vamos a tener quórum. Veamos hasta la noche qué sucede. ¿Y hay el apoyo de otros bloques legislativos? Bueno, no soy parte de la coordinación del bloque, Paola Pavón puede tener esa información, pero esperemos que la causa nacional, la causa de la dignidad de la patria, pues el rechazo, la condena, cualquier tipo de amenaza, sea eso lo que prime y que nos ayude a tener los votos suficientes para esta resolución. Veamos. ¿No tiene que ser ratificado en el Ejecutivo? No, no tiene que ser ratificado, esto ya está concedido. En este momento la Asamblea Nacional lo que tiene en la noche es que debatir sobre esta amenaza externa, ya no sobre el asilo específicamente porque es una decisión tomada. Listo, gracias. Sí, no, indudablemente es una atribución que tiene un Estado de conceder o no el salvoconducto. Ninguna ley internacional obliga a un Estado a conceder este salvoconducto. Esa es una obligación moral, ética que tiene frente al derecho humanitario. Pero no podemos nosotros ir a pedir la renuncia de un secretario de Estado británico porque no dé el salvoconducto. La comunidad internacional tiene que responder y yo pienso que el Ecuador ha marcado un hito con esta decisión. Como decía, defensa de la soberanía. La propuesta fundamental de la Cancillería y de la política exterior nuestra es la integración de América Latina para afianzar nuestro creciente rol en política internacional y el principio de que los derechos individuales de las personas son condición para el respeto y el afianzamiento de los derechos colectivos de los pueblos.